tipo de preparación con armas. Algunos ya hacían parte del ejército de Saúl. Pero pasando uno a uno, Dios le decía al profeta, no es, hasta que llega un momento y le dice, no mires lo que está delante de tus ojos, porque yo miro lo que está en el corazón. Y muchas veces quizás la idea de cada uno de nosotros es diferente al plan de Dios. Quizás la tradición diga una cosa, pero Dios dice otra. Quizás en la familia hay una costumbre, pero Dios dice otra cosa. Y nosotros no nos llevamos ni por tradición, ni por costumbre, ni por planes, ni por historia, ni por nada de lo que el hombre ha determinado, sino por lo que el plan de Dios ha determinado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí Dios no les cambió su historia? ¿A cuántos aquí Dios no les cambió su camino? Yo creo que la mayoría, si no decirlo todos, tus planes eran distintos. Hace no sé cuántos años llegaste al Señor. Mis planes eran distintos. Hace 25, 26 años que yo conocí al Señor. Mis planes eran terminar mi carrera, estudiar, especializarme, trabajar, ser una profesional exitosa. Pero los planes de Dios eran absolutamente contrarios o diferentes a los míos. Ocurrieron cosas que yo no entendía en el momento, pero hoy lo entiendo, porque Dios estaba preparando todo, porque Él tenía un plan. Mis planes eran uno, pero los planes de Dios eran otros. Los planes de mis padres eran uno, pero los planes de Dios eran otros. El Señor ve más allá porque Él elige según su propósito. Y Jacob, yo creo que usted puede leer toda la historia en Génesis capítulo 27. Con la ayuda de su madre, logra engañar a Isaac. Y ahí ocurrió algo, porque realmente Dios había preparado. Ya Dios había anunciado, había profetizado que el heredero de todas las bendiciones era Jacob, no Esaú. Y de pronto ellos quisieron como que acelerar o ayudar a Dios en eso, porque ya llegaba el momento de que Isaac estaba ya muy anciano, había perdido su vista, y llegaba el momento de él de transmitir o transferir esa bendición sobre el mayor. El mayor era Esaú. Y de pronto ellos, preocupados, idean un plan y engañan a Isaac en ese momento para poder recibir la bendición que quizás para Isaac le pertenecía a Esaú, pero para Dios no. Entonces Jacob se presenta ante su padre y recibe la bendición, una bendición poderosa, una palabra, todo lo que Dios depositó sobre él a través de la boca de su padre. Pero ¿qué sucede? Que en el momento en que Esaú, su hermano, se presenta ante su padre para recibir la bendición, el papá le dice, ya no queda nada, prácticamente todo se lo he declarado y se lo he entregado a tu hermano. Aunque Esaú, unos días antes, había renunciado a su primogenitura por un plato de lenteja, lo tuvo como algo poco, no le dio la importancia o el valor. Llegó de cazar con mucha hambre y le dice a su hermano, prepárame un guisado de esos deliciosos que tú sabes preparar. Y el hermano le dice, yo te lo hago, pero dame tu primogenitura. Y Esaú le dice, listo, hagamos el cambio, y lo tomó como algo ligero. No tomemos a ligereza las bendiciones del Señor. No seamos ligeros, las cosas de Dios son serias. Y de eso se tomó Esaú, de lo que su hermano le había cedido. Pero él no sabía de que Dios sí había determinado para él que él sería mayor que su hermano, que Dios lo había escogido para ser el padre de una gran nación. Sería el padre de los 12 que formarían las 12 tribus de Israel. No lo entendía en el momento, y quizás para muchos han llamado y hemos escuchado muchas veces en una palabra donde llaman a Jacob el usurpador, el engañador. Sí, es cierto, él de pronto
usó medios carnales para tomar la bendición que le correspondía a su hermano, pero realmente Dios la había determinado era para él. Quizás los medios que usaron no eran los ideales, trataron de ayudar a Dios y por eso vino una cantidad de problemas, pero Dios lo había decidido. ¿Cómo lo iba a hacer? No lo sabemos, pero Dios lo iba a hacer. Y de pronto ellos estaban preocupados porque llegaba el momento de recibir la bendición, el primogénito, y quisieron ayudar a Dios. Es que muchas veces a nosotros nos pasa que cuando no vemos la respuesta o la solución de Dios a nuestros problemas, tratamos de buscar soluciones en nuestros propios medios. Tratamos de hacer las cosas por nuestra fuerza y ahí es donde vienen los problemas. No te anticipes, no te anticipes. Las cosas de Dios van a venir derecha. No busques otras alternativas. No trates de darle la vuelta a las cosas porque vas a traer problemas. Porque lo que Dios tiene para ti no te lo quita nadie. La puerta que Dios tiene para ti, Él la va a abrir, se oponga el que se oponga. Porque lo que es tuyo, nadie te lo quita. Lo que Dios te ha prometido, Él te lo hará. No uses medios carnales, no uses tu fuerza, no busques estrategias humanas. Deja que Dios se encargue de hacer lo que tiene que hacer, porque lo que es para ti viene. Y Jacob obtiene la bendición. Cuando Esaú se entera, lo quería matar y lo estaba persiguiendo. No era cualquier pelea de hermanos por una pelota o por una camiseta que se la puso y se la manchó. No, estaba peleando su destino, un propósito. Esaú se levanta para perseguir a su hermano Jacob. Jacob acababa en ese momento de recibir la bendición más grande que cualquier persona podía recibir, pero él todavía no dimensionaba nada de lo que Dios tenía preparado. Lo único que él quería en ese momento era huir. Lo que Jacob no entendía era que todo esto lo estaba direccionando hacia algo que ya Dios había preparado y había reservado para él. Dios estaba obrando detrás de escena. Muchas veces tú no entiendes lo que está sucediendo. Muchas veces tú no entiendes las cosas que están pasando en tu casa y en tu vida. Y a veces le estás preguntando al Señor por qué. Y quizás no tienes una respuesta, pero yo te digo algo, Dios está trabajando. Dios en el silencio muchas veces está trabajando. Detrás del telón algo está moviendo. A veces vemos que Dios está quieto y las cosas no están pasando nada y no vemos respuesta y las cosas siguen igual y nos desesperamos y nos angustiamos y comenzamos a preguntarle a Dios, a veces a cuestionar. Y yo te digo en esta mañana, si Dios te ha dicho que va a hacer algo contigo, créelo y espéralo, porque se cumple lo que el Señor ha prometido, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sus promesas son en Él, sí y amén. Y lo que ha salido de la boca de Jehová se cumple porque se cumple. Su palabra no vuelve a él vacía, dice la Biblia. La palabra que ha salido de la boca de Jehová tiene que llegar y producir el efecto para el cual Él la ha enviado. ¿Qué palabra ha salido de la boca de Dios para ti? Y yo te digo en esta mañana, recíbela, créala, apropiate, y esa palabra no va a volver a Dios vacía. Lo que Dios te dijo se tiene que cumplir. Aleluya. Y muchas veces Dios hace cosas o permite cosas en nuestras vidas que no entendemos, y quizás la mayoría de las veces Dios no nos da explicaciones. Dios no nos explica el porqué de las cosas. Y muchas veces el Señor guarda silencio. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos llamados por Dios hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos tienen un propósito en Dios? Todo en tu vida Dios lo usa para tu bien.
Todo en tu vida Dios lo usa para llevarte al propósito que Él tiene para ti. Amén. Y esto estaba sucediendo en la vida de Jacob. Lo que parecía un desastre en su vida era el camino que lo estaba llevando a un encuentro poderoso. Parecía un desastre la vida de Jacob. Se formó un tremendo problema. Quizás hubo división en su casa entre su mamá y su papá. ¿Por qué hiciste aquello? Quizás Esaú estaba molesto con la mamá diciéndole, claro, siempre ha sido el pechichón tuyo, tu hijo preferido. Mira lo que hizo. Y quizás generó disturbios y problemas en su casa. Y Jacob sale huyendo y queda atrás tremendo problema. Pero esa situación en su casa, esa presión que Jacob estaba viviendo, esa persecución que estaba viviendo, que había venido contra su vida, ese dolor que estaba atravesando, Dios estaba planeando algo mejor. Dios estaba trabajando, Dios estaba preparando algo mayor para Jacob. Y en el momento no lo entendía. Tuvo que salir corriendo de su casa. Tuvo que salir huyendo. Y no nos podemos engañar. Jacob era el preferido de su mamá. Era el consentido de Rebeca. Y después de haber sido el hijo preferido y consentido de la mamá, al que le daban el mejor desayuno, al que le preparaban la mejor comida, al que le tenían la camisa siempre planchadita y todo organizado, ahora no está en la casa de papá y mamá. Y ahora le toca aprender a vivir sin las comodidades de su casa. Y en ese momento él estaba viendo circunstancias difíciles y quizás estaba llorando y quizás estaba preocupado y quizás estaba estresado, pero Dios tenía algo mejor para él. Así como te digo en esta mañana, quizás las cosas ahora no están saliendo bien para ti. Quizás todo se torna oscuro. Quizás no ves respuesta a nada. Quizás no le encuentras sentido a lo que estás viviendo. Pero Dios está obrando a tu favor. Él está preparando el escenario para que tú puedas recibir, para que tú puedas ver hecha una realidad la respuesta y la promesa que Dios te ha dado. Y Dios lo hizo. Y Dios lo está haciendo contigo. Jacob tuvo que enfrentar varias cosas en su vida. Cuando salió huyendo de su casa, lo primero que tuvo que enfrentar era el miedo a su hermano. Jacob sabía que Esaú era un cazador diestro y que ahora ese cazador ágil se había convertido en aquel que lo estaba persiguiendo y Jacob ahora era su presa. Y quizás Jacob sentía que su hermano también lo estaba buscando para cazarlo. Escucha esto, aunque te sientas perseguido por el enemigo y quizás te has convertido en el blanco que él desea atacar, recuerda que el Señor te ha prometido en su palabra. En Salmo 91:3 dice que Él te libra del lazo del cazador. Dios está contigo, Él te protege. Él ha puesto una protección divina contra toda trampa que el enemigo quiera colocar contra ti. Hay trampas ocultas, hay trampas que tú no ves, hay peligros que tú no detectas, pero Dios sí lo ve. Y el Señor te libra de todo plan de las tinieblas que se quiera levantar contra tu vida. El Señor te protege y te defiende de trampas físicas y también de las espirituales. El enemigo puede perseguirte, pero Dios es tu refugio. Dios es tu refugio. Él es tu escudo. Él es quien te guarda. Él es el que te libra. La palabra dice que Él te librará de todos tus temores y en medio de la angustia tú le clamas a Él, tú le buscas, Él te libera y te levanta. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? La Biblia también nos muestra un ejemplo. Dice la palabra, bueno, aquí hay uno que quizás no hizo las cosas tan bien y de pronto estaba viviendo consecuencias, pero Dios se vale de todo eso y Dios todo lo usa para su plan y su propósito. Pero había otro hombre que tratando de hacer las cosas bien, tratando de agradar a Dios, apartado para Dios, consagrado para Dios, un día es metido dentro de un foso con leones. Y te estoy hablando de Daniel. Daniel
por querer hacer las cosas bien, por querer agradar a Dios, por querer servirle a Él, por apartarse para Él, es introducido en un foso lleno de leones para que lo devoraran. Pero la palabra dice que aún el Señor cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño a Daniel, y salió de ese lugar completamente ileso. Ni un cabello le tocaron, porque yo te digo una cosa: a todo aquel que el Señor tiene en sus manos, no hay león, no hay nada que pueda levantarse. El Señor se encargará de cerrar la boca de los leones que se levantan contra ti, de aquellos que quieren tragarte, de aquellos que quieren devorarte. Dios se levanta para defenderte, y ni un cabello pueden tocarte, porque el Señor te guarda y te libra. Aleluya. Y podemos ver aquí, cuando hablamos de la historia de Daniel, muchos, quizás él se preguntaba: bueno, ¿yo qué hice malo? Si no he hecho más que servirte, y no he hecho más que agradarte, y no he hecho más que hacer tu voluntad, y ahora me encuentro en esta situación. ¿Cuántos se identifican con esto? Que le están preguntando al Señor: Señor, ¿por qué estoy en esta situación? Si no he hecho más que servirte, si no he hecho más que entregarte mi vida, si no he hecho más que consagrarme para ti. No entiendo lo que está sucediendo, pero yo te digo algo: Dios sí ha visto tu fidelidad, Dios sí ha visto las ganas con las que le has servido, Dios sí ha visto todo lo que en secreto haces por Él, que quizás nadie te lo reconoce, pero el Señor sí. Y aún en el momento de dificultad y en tu momento de mayor presión, allí vendrá el Señor para librarte, allí vendrá el Señor para levantarte, ahí vendrá el Señor para obrar a tu favor. No te desesperes, no te angusties, porque yo sé que tu retribución y tu recompensa de parte del Señor viene. Él no es injusto para olvidar todo lo que tú has hecho por Él. Dios no es injusto para olvidar las veces que le has servido, a veces quebrado, a veces sin fuerza, a veces sin ganas. Dios lo ha visto absolutamente todo, y pronto viene tu recompensa, porque Dios no tarda. Jacob no solo tuvo que enfrentar el miedo a su hermano de tener que salir huyendo, también enfrentó la soledad, porque él tuvo que salir de su casa, tuvo que dejar a papá, tuvo que dejar a mamá, tuvo que dejar sus abuelos, su familia, su comodidad, su cama, su comida caliente, absolutamente todo, para salir corriendo por su vida, para salir huyendo. Tuvo que enfrentar la soledad en lugares en donde nadie estaría para darle ánimo ni aliento, en lugares en donde nadie iba a estar para acompañarlo en ese momento difícil, en lugares en donde estaría sin la protección de su padre Isaac y sin el consuelo de su mamá. Y quizás cuántas veces tú también te has sentido en medio de un momento de soledad, en donde no hay nadie que te dé una palabra, en donde no hay nadie que te tienda la mano, en donde no hay nadie que se acuerde de ti, aún aquellos a los que tú le has hecho muchos favores, en donde quizás ni tu papá ni tu mamá, absolutamente nadie están. Pero la palabra dice que aunque padre y madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. El Señor es tu Padre, Él te cuida, Él es tu proveedor, Él es tu sustentador, Él está contigo de día y de noche. La palabra dice que no dormirá el que guarda a Israel. Ese Padre no descansa, no duerme, ni siquiera quita su mirada de ti. Él está contigo en todo tiempo y momento. No tengas temor a la soledad, porque tienes la mejor compañía, tienes al Señor contigo. Y quizás no tienes alguien que te consuele como Jacob, que no tenía a su madre que lo consolara.
pero tienes contigo al Espíritu Santo. Tienes contigo al Espíritu Santo, que es tu consolador, aquel que seca tus lágrimas, aquel que te abraza, aquel que es tu amigo, aquel que te entiende, aquel que está contigo en todo momento. Él y su presencia están para darte consuelo, para darte ánimo y para darte aliento cuando no lo necesitas. Y sabes que la palabra dice que hay momentos en que estamos tan atribulados o quizás tan cargados que no sabemos ni siquiera cómo orarle al Señor por algo. No sé si alguna vez te ha pasado que tienes tantos problemas y tantas cosas y dices, ya yo no sé ni cómo orar. Ahí tienes al Espíritu Santo contigo. Él guiará tu oración. Él está gimiendo contigo con gemidos indecibles. El Espíritu Santo te ayuda a orar aún como conviene. Yo recuerdo una madrugada que me levanté y sentí una fuerte presión, hablando espiritualmente, en la atmósfera pesada, cargada, y no sabía cómo orar. Y empecé, pero en el momento comencé fue solamente a orar y a orar en lenguas y a orar en lenguas y a orar en lenguas y a orar en lenguas. Y en ese momento sentí que inmediatamente la presión que había en ese lugar se fue. Porque a veces hay cosas que no sabemos que están sucediendo a nuestro alrededor, pero el Señor sí lo sabe. Yo no sé, ni tengo ni idea, ni me importa saber qué había. Lo único que sé era lo que sentía en ese momento. Se fue. Pero estaba orando, no oraba. Estaba orando dirigida por el Espíritu Santo que estaba allí conmigo y disipó toda tiniebla que había en ese lugar. El Espíritu Santo es tu consolador. Y Jacob también tuvo que enfrentar la incertidumbre de ir a un lugar que no conocía. Lo desconocido genera temor. El no saber a qué te estás enfrentando, el no saber a dónde vas, el no saber qué es lo que está sucediendo, ni qué viene para ti, también genera temor. Jacob salió de su casa huyendo hacia un lugar que nunca había visto, que no sabía a dónde iba, ni no sabía lo que se iba a encontrar en ese lugar. No entendía absolutamente nada, pero lo que no sabía Jacob era que todo eso lo estaba empujando hacia el cumplimiento de lo que ya Dios tenía para él. Lo que estaba viviendo Jacob lo estaba direccionando hacia el lugar en donde el Señor iba a trabajar con su carácter, iba a trabajar con su vida, en donde Dios iba a hablarle a él y donde iba a comenzar a entender todo lo que estaba sucediendo en su vida. Y en ese momento de persecución, donde la presión era tan fuerte, todo esto lo estaba llevando a tener un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Porque hasta ese momento Jacob no sabía ni lo que pasaba. Él solamente sabía que el papá le impuso las manos y lo bendijo y todo lo que le declaró, pero él no entendía la magnitud de lo que había sobre él. Hasta que llegó un momento especial en su vida y Dios le habla a Jacob en un sueño. Vaya conmigo a Génesis capítulo 28. Versículo 12. Génesis 28, 12. Dice la palabra, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob, en ese lugar solo, se acuesta a dormir. Lo único que lo acompañaba era una piedra que le servía como almohada. ¿Quién puede dormir con una piedra en la cabeza? Él durmió. Él durmió en ese momento con una piedra sobre su cabeza y tuvo un sueño, y no cualquier sueño. Dios le comenzó a revelar cosas tremendas y poderosas. Dice que había una escalera que iba de la tierra al cielo y veía ángeles de Dios que subían y que bajaban, que subían y que bajaban. Y mientras que me llama la atención
que mientras Jacob estuvo en su casa, nunca tuvo sueños, nunca tuvo visiones, nunca tuvo revelaciones, nunca tuvo encuentros sobrenaturales, y ahora está viendo ángeles que suben y que bajan. Ahora está viendo los cielos abiertos, porque en medio de cualquier situación que estés viviendo, si te mantienes firme con el Señor, tendrás encuentros poderosos y sobrenaturales. Dios te hablará y se va a manifestar y se va a revelar en tu vida. Jacob en su casa no vio nada porque él estaba cómodo, él estaba tranquilo, él estaba sabroso en casa. Estoy segura que no abría su boca sino solamente para pedirle a mamá y a papá lo que necesitaba. Pero ahora que se encontraba en una situación en donde nadie le podía tender la mano, en donde no estaba papá y mamá para darle la comida, para darle el calzado, el vestido, para tenerle la camita caliente, donde no había nada, ahora estaba teniendo un encuentro poderoso. Ahora estaba teniendo una visión. Ahora el Señor le estaba revelando. Ahora los cielos los estaba viendo abiertos delante de él. Porque muchas veces necesitamos ser sacudidos. Porque muchas veces estamos tan cómodos que no alcanzamos ni siquiera a dimensionar todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Estamos tan cómodos que muchas veces nos conformamos con el lugar en donde estamos, y Dios te está incomodando y quizás está usando la situación que estás atravesando para que tú te desacomodes. Y mientras tú te desacomodas, entiendes que solamente tienes que buscarlo a Él, tienes que clamar a Él, tienes que buscarlo a Él. Y es allí donde, si tú te mantienes fiel al Señor, tendrás encuentros sobrenaturales y poderosos con el Señor. Los mayores momentos, o los momentos más especiales donde el Señor ha hablado tanto a mi corazón, ha sido momentos difíciles. Ahora, no quiero decir que Dios no habla todos los días, que Dios no habla en medio de cuando estamos llenos de gozo, de alegría. Sí, Dios habla a través de cualquier circunstancia, pero cuando estamos pasando momentos difíciles o momentos angustiosos, es allí muchas veces donde Dios se revela y se manifiesta de forma más poderosa y sobrenatural, porque sabe que lo necesitamos, porque sabe que tú y yo necesitamos esa palabra, necesitamos que Él nos hable, necesitamos que Él se revele y que Él se manifieste. ¿Y sabes por qué Él lo hace? Porque es una muestra para decirte que no estás solo, es una muestra más para decirte no estás sola. Amén. Y en ese sueño, Dios le estaba mostrando que aunque él se sentía abandonado, Dios nunca lo había dejado solo. Y en ese momento, Dios le estaba revelando a Jacob que aunque él se sentía solo, desterrado de su casa, sin su familia, Dios nunca lo había abandonado. El Señor siempre estuvo con él. Dios siempre ha estado contigo. Dios nunca te ha dejado. Siempre ha estado allí. Siempre ha estado a tu lado. Porque el hecho de que en esta mañana estés sentado en esa silla, estés en este lugar, es porque Dios ha estado contigo. El hecho que no lo hayas sentido, el hecho que ni siquiera de pronto te hayas dado cuenta que su presencia ha estado allí, Dios nunca te ha dejado, porque Él no abandona la obra de sus manos, y tú eres obra de la mano del Señor, y Dios nunca te abandona. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, es lo que dice la palabra. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Dios es el que va. El fuego no te vas a quemar, la llama no va a arder en ti. ¿Y sabes por qué vas a pasar por las aguas y vas a pasar por el fuego? Porque Dios va a tu lado. Y sabes, no quiere decir que
estamos eximidos o que no vamos a tener problemas ni dificultades. Sí van a venir, porque la palabra habla de fuego, habla de pasar por las aguas, de las dificultades y de los problemas. Vamos a pasar por ellas, pero son cosas que no son para siempre, son cosas que tienen que pasar. Los desiertos no son para siempre, los problemas no son eternos. Vas a pasar por ellos, y mientras estás atravesando, Dios va contigo, Dios va a tu lado. Él es el que te guía, Él es el que te acompaña, Él es el que te alienta. Y si no te has derribado, es porque el Señor te ha sostenido. Y si no has tirado la toalla, es porque Dios no lo ha permitido. Y si no has vuelto atrás, es porque el Señor ha sido el que te ha dado ánimo y aliento en los momentos que no has tenido ganas absolutamente de nada. Porque te digo una cosa, Dios te entiende. Hay gente que muchas veces se cuestiona cuando está pasando por momentos de dificultad, porque a veces las cosas no están saliendo bien, y en su desespero lloran, se entristecen, se sienten solos, y quizás piensan y hasta lo dicen que el Señor les ha abandonado, y de pronto reaccionan y dicen: Señor, perdóname, y se sienten mal. Yo te digo en esta mañana, si hay alguien que te entiende, es el Señor. Te entiende más que nadie, porque Él también experimentó cosas como la que tú has estado atravesando. Él experimentó la traición de un amigo, Él experimentó el abandono de alguien que dijo que estaría con Él hasta el final. Él experimentó a que aquellos que muchas veces le había hecho milagros, ahora estaban diciendo: crucifíquenlo. Él experimentó el quebranto, el dolor y la soledad. Él también lloró, y dice la palabra que aún sudó sangre y sudor salió porque estaba angustiado. Por eso, si hay alguien que se compadece de ti, se llama Jesús. Por eso se hizo hombre, para entender, para comprenderte, pero también para alentarte y decirte que sí se puede, porque si Él está contigo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y Él te dice en esta mañana que todo lo que Él conquistó, que todo lo que Él logró, que todo lo que Él pasó en la cruz, lo hizo por ti. Muéstrale a Dios que valió la pena todo lo que Él hizo por ti. ¿Sabes cómo se lo vas a mostrar? Créele. Créele a todo lo que el Señor te está hablando. Créele a su palabra, créele a sus promesas. Porque si hay alguien que te entiende, es Él. Entiende tu dolor, entiende tu tristeza. Dios no te cuestiona. Dios no está allí para señalarte, ni para criticarte, ni para condenarte. Él sabe lo que tú estás atravesando y te entiende más que nadie. Y en esta mañana te dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, porque ya yo vencí, para que tú hoy seas más que vencedor. No temas, para que cuando tú te sientas sin fuerza, yo estoy para dártela. No temas, porque cuando tú te sientas sola, sepas que yo soy tu mejor compañía. No temas, porque cuando sientes que te caes, yo soy quien te levanto. No temas, porque cuando están tus lágrimas corriendo por tu rostro, yo soy quien las seco. No temas, porque cuando tú abres la boca para clamar, yo estoy allí para responderte. Aleluya. Y dice la palabra que en ese momento en el que Jacob está teniendo un sueño, Dios habla con él y le da una promesa. Vaya conmigo a Génesis 28, versículo 13 al 15. Génesis 28, versículo 13 al 15. Dice la palabra: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres,
y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor se le revela a Josué en ese momento, a Jacob, y le está diciendo allí a través de ese sueño: no tengas temor, porque todo lo que yo le dije a Abraham, hoy lo estoy confirmando contigo, que yo lo voy a cumplir. Cumpliré todo lo que he prometido. Y sabes una cosa, yo te voy a traer a esta tierra nuevamente, porque yo te la entrego a ti. No temas, porque cumpliré todo lo que he prometido que haré contigo. Y me llama la atención que en ese momento de revelación, Dios no le habla a Jacob del problema. Dios no le habla a Jacob de la situación que estás viviendo. Dios no comienza a decirle a Jacob: ay, pobrecito lo que estás viviendo, es que ese Esaú es tremendo. Oye, pero si él fue el que te vendió la primogenitura, ¿ahora qué reclama? No, Dios no le estaba hablando a Jacob de su problema, de su situación. ¿Sabes lo que Dios le habla a Jacob? Dios le habla de lo que vendrá para él. Dios no le habla de su situación, Dios le habla de la promesa. Dios le habla de todos los planes que tiene para él. Dios le habla de todo lo que va a hacer en su vida y le dice: no te vas a quedar en ese lugar, esa situación no es para siempre, vas a avanzar, vas a crecer, te vas a multiplicar, vas a trascender. Muchas veces cuando buscamos a Dios, crees que Dios va a comenzar a hablar de tu circunstancia y quizás a pasarte la mano por la cabeza y a decirte: pobrecita, pobrecita lo que le están viviendo, cómo le han hecho daño, cómo te han traicionado. No, a Dios no le interesa hablar de tu situación. Él te va a hablar de lo que tiene para ti, de lo que va a hacer contigo, de lo que va a transformar esa situación, de todo cómo va a ser cambiado a tu favor. Él te va a hablar de sus planes y de sus propósitos. Él te va a mostrar lo que tiene para ti más adelante, mucho mejor de lo que estás viviendo, porque a Dios no le interesa hablar de tus circunstancias. Por lo tanto, deja de hablar de tus problemas, deja de hablar de lo pobrecito, pobre o poca cosa, como te sientes. Más bien, ve y clama a Él y recuerda cada una de las palabras que Él te ha dicho, cada promesa que te ha prometido, y estoy segura que el Señor va a confirmar su palabra en ti y te va a decir: sabes, tengo para ti esto y aquello, estos son mis planes, mis propósitos para ti son mucho mayor que lo que tú estás viviendo. Cuando buscas y clamas a Dios, no esperes que Él te hable de lo que estás viviendo. Ya eso no importa. Ya eso no tiene ninguna importancia para Dios. Él te da una palabra y te habla de lo que viene después. Por eso tienes que entender que lo que estás viviendo es temporal, es transitorio. ¿Cuántos dicen amén? Es la preparación para lo que ya Dios tiene para ti. Deja de mirar lo que estás viviendo. Enfócate en lo que Dios te ha dicho mejor. Yo le digo en esta mañana a alguien: deja de mirar lo que estás viviendo y enfócate en lo que Dios te ha dicho. Enfócate en lo que Dios va a hacer contigo y a donde Dios te quiere llevar. No sé qué te está diciendo el enemigo de tu situación, de tu circunstancia. Quizás te está diciendo: no vas a salir de esta. Quizás te está susurrando: la cosa se está poniendo peor. Pero Dios te dice: no te desanimes, avanza. Te vas a extender, vas a crecer. Vamos, sacúdete. Vamos, dile al que está a tu lado: sacúdete. Vamos, hágalo, dígalo. Sacúdete, sacúdete, sacúdete. Te vas a extender, vas a crecer. No tengas miedo, cosas mejores vienen para ti. Esa situación no es para siempre. La palabra dice que por la noche durará el lloro, el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. A la mañana vendrá el gozo, a la mañana vendrá tu celebración, porque las noches no son eternas, las noches tienen un final, las noches tienen un momento, un punto donde se acaba, donde comienza a resplandecer la luz del día, y eso te habla a ti que cualquier circunstancia, por difícil que parezca, tiene que terminar. Vamos, háblale en esta mañana a esa circunstancia y dile: no te amañes conmigo.
Vamos, díselo, no te amañes, problema, no te amañes conmigo, porque estás a punto de terminar. Vamos, dile, problema, no te amañes conmigo, porque llegó tu final. Vamos, dígaselo en esta mañana, ¿cómo se llama esa circunstancia que estás viviendo? Y dígale, no te amañes, porque está a punto de llegar tu final, porque hay algo mucho mejor que Dios tiene para mí. Aleluya. Escucha esto, cuidado, las circunstancias te van a hacer creer cosas que Dios no te ha dicho. Muchas veces las circunstancias te están mostrando cosas que Dios no te ha dicho. Y en tu desespero vas a tomar decisiones fuera de su voluntad. Y quizás te está diciendo no vas a avanzar, no vas a prosperar, no vas a crecer, no vas a salir de allí, no vas a poder, no te vas a levantar, tú eres un fracasado, mira, las cosas no te salen bien. Tienes que creerles a lo que Dios te está hablando. No te conformes ni te adaptes a un estilo de vida que Dios no quiere para ti. Te voy a repetir. No te conformes ni te adaptes a un estilo de vida que Dios no quiere para ti. No tienes por qué conformarte con menos de lo que Dios te quiere entregar. Escuche esto. Nosotros, la Biblia dice que debemos estar en contentamiento. Es muy diferente a ser conformista. El conformista no tiene sueños, no tiene metas. El que tiene contentamiento da gracias a Dios por lo que, Señor, gracias por este día, gracias por esta casa, Señor, chiquita, estrellita, pero viene una mejor, viene una más grande. Señor, gracias por este empleo, Señor, porque tengo el sustento para mi casa, pero yo creo que tú me tienes algo mucho mejor. Señor, gracias por esta bicicleta, Dios, porque con ella me puedo transportar, pero yo creo que viene mi moto, yo creo que viene mi carro. El que está en contentamiento agradece a Dios por lo que tiene, pero está a la expectativa de que lo que viene es mucho mejor, lo que viene es mucho más grande. Pastora, ¿dónde dice eso en la palabra? La Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal. La palabra dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido entregadas. La palabra dice que el Señor desea que sea prosperado en todas las cosas. Entonces a mí la palabra me está hablando algo diferente a lo que yo estoy viviendo. Por eso yo no me conformo con lo que yo estoy viviendo en estos momentos, porque yo sé que eso es temporal, que eso es transitorio. Mientras estoy atravesando eso, agradezco a Dios, me gozo, pero estoy expectante de lo que Dios tiene para mí. Es mucho más grande y es mucho mejor que lo que mis ojos están viendo, que lo que las circunstancias me están mostrando. Dios se le aparece a Jacob en el peor momento de su vida. Y muchas veces, en tu peor momento, en tu peor tiempo de crisis, el Señor se te manifiesta. Cuando menos lo imaginas, Él va a intervenir. Cuando menos lo esperas, la puerta se va a abrir. Cuando menos te lo imaginas, las cosas van a cambiar. Jacob iba en su camino con una mentalidad de derrota, porque así salió de su casa, con una mentalidad de derrota. Yo me imagino que por su cabeza estaría pasando, Dios mío, ¿qué hice? Por estar siguiéndole las ideas locas a mi mamá. ¿En qué problema me he metido? Debí haberme quedado allá tranquilo. Ahora el loco de mi hermano Esaú anda detrás de mí para matarme. Tengo que irme bien lejos. Y ahora quién sabe qué me va a pasar. Yo solo aquí en este desierto, en estos lugares que no conozco. El que me encuentre me va a matar. Y si aparece un animal, yo no sé ni siquiera levantar una piedra para matar ni un ratón. ¿Y ahora qué voy a hacer? Quizás ese hombre estaba viéndose como un derrotado. Y quizás tú muchas veces te has sentido como Jacob, con una mentalidad derrotada.
conformista. Pero algo poderoso sucedió en la vida de Jacob. Hubo un encuentro que lo levantó, que lo fortaleció, y Jacob se levantó enfocado y con una fe poderosa y fuerte. Jacob ya no estaba viendo en ese momento que ese lugar era un peladero. Y no estaba viendo que estaba acostado con su cabeza sobre una piedra. Él estaba viendo la mejor cama, el mejor colchón, las mejores almohadas, la mejor casa. En ese momento, cuando ya él se levantó, su mirada y la forma de ver las cosas cambió. Porque es que cuando Dios a ti se te aparece, cuando Dios se te revela, cuando Dios te revela sus planes y su palabra, te llega como una claridad. Tú puedes entender que las cosas van a cambiar. Tú puedes entender que lo que viene es mucho mejor. Tu fe se fortalece y ahora te es más fácil creerle al Señor. Jacob se levanta completamente diferente. Cuando Dios se le aparece, cambia la manera en la que él ve las cosas. Escucha bien, Dios quiere que entiendas que tu situación actual no es tu verdad final. Te lo voy a repetir. Dios quiere que entiendas que tu situación actual no es tu realidad final. Tu verdad es lo que Dios te ha dicho. Es lo que te ha dicho en su palabra. Es lo que te ha dicho en cada promesa que te ha entregado. Esa es tu verdad final. No confundas lo temporal con lo eterno. Lo voy a repetir. No confundas lo temporal con lo eterno. Tu situación es temporal. Las promesas de Dios son eternas, permanecen para siempre. Lo que tú estás viviendo tiene principio y así como llegó, se tiene que ir. Pero todo lo que Dios te ha dicho permanece y permanece para siempre. Aleluya. Mientras Jacob pensaba que estaba escapando de Saúl, Dios lo estaba guiando. Y estaba usando esas circunstancias que él estaba viviendo porque lo estaba empujando hacia el cumplimiento de todo lo que ya Dios le había hablado, lo que Dios había determinado aún antes de que él naciera. ¿Qué sucedió con Jacob? En ese momento de escapar, en ese momento de huir, tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. En ese momento de él huir, llegó a un lugar o llegaría a un lugar donde se encontraría más adelante con su esposa y en donde Dios le daría una familia. A ese lugar en donde él iba sería prosperado, porque dice la palabra de que Dios estaba con él de una manera tan tremenda que Jacob allí en la casa de su suegro, dice que el suegro muchas veces lo quiso engañar y cambió varias veces el trato que había acordado, su sueldo. Pero Labán se lo cambiaba de una y el Señor por otra lo prosperaba. ¿Sabes por qué? Porque es que tu bendición no depende de un hombre ni el salario de un hombre. Tu bendición depende del Señor. Y Dios le estaba mostrando a Jacob que tú no dependes ni de las vacas, ni de los burros, ni de los cabellos de Labán. Tú dependes de mí. Y aunque tengas que salir de este lugar, hasta las piedras te las puedo convertir en ovejas, en ganado. ¿Por qué? Porque mi bendición procede de mí, no del hombre. Jacob aprendió a depender de Dios. Acuérdate que él era el hijo pechichón y consentido de la mamá. En una casa donde hay más de 2 o 3 hermanos, siempre la mamá tiene un pechichón. En mi casa hay uno. Y no voy a decir su nombre. Un Jesús por ahí. Y miren, Jacob era el consentido de su casa. Y él se había acostumbrado a depender de mamá y de papá. Y ahora sale. Y cuando llega a la casa de Labán, Dios no iba a permitir que él se acostumbrara a depender ahora del suegro. Por eso vivió muchas cosas. Su carácter fue moldeado y fue transformado.
Pero lo que sí aprendió Jacob fue a depender de Dios. Porque él no iba a estar allí para siempre, iba a ser transitorio. Y todo lo que obtuvo él no fue por mano de su suegro, sino por la mano de Dios. Y eso es lo que el Señor va a hacer contigo. Para que nadie diga, es que yo lo ayudé, es que yo lo ayudé a entrar en ese trabajo, es que yo fui el que hablé con el director, yo fui el que hablé con el gerente, yo fui el que hablé con el alcalde, el gobernador. No. Lo que Dios te va a entregar a ti, la gloria solamente se la va a llevar Él y nadie más. Para que tú entiendas, para que tu familia entienda que es el Señor el que te bendice, es el Señor el que te prospera, es el Señor que te sostiene, Él es el que te sustenta. Lo que Jacob estaba viendo como una persecución, Dios lo usó para catapultarlo a una bendición mucho mayor. Lo que él no sabía era que Dios lo estaba empujando. Y yo te digo en esta mañana, el Señor está acelerando el cumplimiento de su promesa para tu vida. Lo que parece ser un camino de desesperación, de soledad, realmente es el camino que te está conduciendo a tu milagro y hacia tu bendición. Lo que parece el final es el comienzo de lo bueno que Dios tiene para tu vida. Jacob creyó la promesa de Dios y Dios le dio en Betel una tremenda promesa y su vida cambió para siempre. Y en esta mañana yo quiero dejarte solamente con esto. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene los mejores planes para ti. Lo dice en su palabra, que sus planes y los pensamientos que Él tiene para ti son de bien y no de mal. Lo que Dios tiene para ti es mucho mejor que lo que tus ojos están viendo en este momento. Lo que Dios tiene para ti es mucho mayor que lo que las circunstancias te están gritando en este momento. Anímate, sacúdete, cobra ánimo, que las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Todo lo que estás viviendo es temporal. Es un tiempo de transición. Dios ha visto tus lágrimas. Él ha escuchado tu oración. Y yo te quiero recordarte algo. Lo sabemos, pero a veces se nos olvida. Dios no es sordo. Él no es sordo. Tampoco es ciego. Sus ojos están puestos sobre ti. Y sus oídos, dice la palabra, Él inclina para escuchar tu clamor. En mi angustia clamé, invoqué a Jehová y Él me escuchó, Él me ayudó, dice la palabra. Dios sí escucha, Dios sí atiende. Los que no entendemos somos nosotros. Tu problema no es entender, tu problema es creer. El problema realmente no es que entiendas por qué, para qué, no. Lo único que tienes que hacer es creer, confiar. Como lo dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás mi gloria? ¿No te he dicho que para el que cree todo le es posible? Tienes que creer. Y yo te digo algo, es fácil levantarse en esta mañana, amén, gloria a Dios, pero mañana realmente es donde esta palabra va a ser probada. Cuando las cosas no pasen como quizás lo escuchaste en el mensaje, es ahí donde tú tienes que decir, no importa, esto es temporal.
Y al siguiente día lo mismo, no importa, esto es temporal. Y al siguiente día lo mismo, no importa, esto es temporal. ¿Quién se va a cansar primero? Te digo una cosa, no creo que seas tú. Y háblale de esa circunstancia y dile, te llegó tu final. Te voy a contar un pequeño testimonio que nos sucedió esta semana. Saben que hace 8 días los servidores de la iglesia nos dieron un regalo al pastor, a mí, de aniversario, un viaje a Cartagena, y el Señor sabe cuánto lo necesitábamos. Y por eso el Señor, y sé que fue Dios el que nos bendijo a través de ellos. El domingo en la noche, Santiago comenzó a enfermarse. Me tocó llamar a mi primo, que es médico, para que lo viniera a mirar, porque pensábamos que era una apendicitis, tenía fiebre, tenía un dolor por aquí. Qué susto. No. En la mañana, el niño todavía con la misma fiebre, con el mismo malestar, con dolor de cabeza. Y a mí me entra un fuerte dolor que sentí que el colon se me iba a partir en 2. Me tomé una pastilla y yo no sé, como que se me bajó la presión y me desmayé. Y yo me paré y le dije a mi esposo, yo creo que no vamos a poder viajar. Y intentamos cambiar el viaje para otro día, pero ya no se podía. Y yo le dije, Juan, no me parece justo que se pierda ese dinero. Ellos lo hicieron con mucho amor, con tu sacrificio, con muchas cosas. Y le dije, bueno, vamos. Decidimos irnos. El martes en la mañana, el niño seguía igual, no daba para levantarse de la cama. Donde tú le hables a un niño de viaje, donde va a haber piscina, donde va a haber playa, se le quitan todos los males. Santiago no levantaba cabeza y me llegó a decir, váyanse ustedes que yo me quedo. Jamás eso iba a salir de su boca en un momento donde se sintiera bien. Y le dije al pastor, ¿y si nos quedamos? Estábamos que cancelábamos el viaje, pero en un momento hubo un impulso y dije, nos vamos, con fiebre, con malestar, con lo que sea, nos vamos, porque yo no creo que el Señor nos haya mandado una bendición para que ahora la perdamos. Y salimos. Y cuando íbamos saliendo de Santa Marta, el peladito se nos fue en vómito. Pedimos pedialita y galletas de soda. Y yo dije, Dios mío, que es una locura, ¿cómo vamos a viajar con un peladito enfermo? Y salimos. Y cuando ya habíamos pasado el peaje de Tasajera, yo dije, ya, victoria. El niño con un dolor abdominal fuerte, una cosa, y llorando. Nos tocó parar en la escalera, en la carretera, y bajarnos para que pudiera ver si de pronto tenía ganas de ir al baño. Listo, se le pasó, se quedó dormido, viajamos, llegamos. A veces se sentía, pero salíamos. Pero usted me dirá, ¿sabes qué entendí con esto? ¿Y qué me decía el Señor? Tenemos que ser determinantes en creerle al Señor. Yo le dije, Señor, yo no puedo creer que tú nos vas a dar una bendición que tú sabes que tanto necesitábamos como para ahora decir que no vamos. Pero nos decidimos, nos movimos, fuimos determinantes en creerle al Señor y nos disfrutamos el viaje. Y llegamos bien y pasamos un tiempo en familia. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que muchas veces las circunstancias van a hacerte creer que no te mereces nada. Que muchas veces las circunstancias vienen para hacerte creer que las cosas no van a cambiar, que todo se va a poner peor, que eres un perdedor. Pero es allí donde tú tienes que determinarte a creerle a Dios y no a la circunstancia. Porque te digo una cosa, si hay alguien que está interesado en que tú disfrutes, en que tú seas bendecido, en que tú seas próspero, en que tengas lo mejor, es el Señor. Determínate a creerle a Él. Denle un fuerte al Señor en esta mañana y colóquese de pie.